Hola, ¿qué tal? Con voz humana y adaptación contextual, Audiolibros con Texto presenta Heredero Imprevisto, una nueva aventura de la serie Peter James, escrita por Edward Phillips Oppenheim y publicada en 1931. En Europa, Montecarlo después de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929. Entre la espuma del Mediterráneo y las estribaciones de los Alpes marítimos se extiende el Principado de Mónaco, un enclave diminuto, deslumbrante y contradictorio. Allí conviven la riqueza ostentosa de los salones del Hotel de París con las viñas abandonadas de las colinas interiores, los perfumes de Chanel con el sudor de los campesinos que apenas sobreviven. El distrito de Montecarlo es el emblema de este mundo dual. A un lado, el casino resplandece con sus candelabros, sus ruletas y sus smoking. Al otro, los caminos polvorientos trepan hacia aldeas olvidadas, donde el vino se vende por centavos y la vida se endurece al sol. En este paisaje socialmente escindido, donde la aristocracia juega a la ruleta y los campesinos temen la ruina de sus viñedos, llega un personaje tan inesperado como irresistible. Paddy Collins, irlandés, periodista impetuoso y ahora heredero inesperado. Y lo que debía ser una visita familiar se transforma en una sucesión de equívocos, arrestos, peleas, reconciliaciones y redenciones. En esta historia, entre la comicidad y la ternura, la Costa Azul revela un rostro nuevo, tan humano como contradictorio. Comienza ahora el relato de un hombre que, sin buscarlo, desplegó sus alas en las montañas de la Riviera. Aquella noche, Peter James se encontraba en una cena de gala en el Hotel de París. No ocupaba precisamente un lugar destacado en la mesa, pero su presencia allí no dejaba de ser llamativa. Seguramente se debía a las gestiones de Sybil Christian, la joven elegante y resuelta que estaba sentada justo frente a él. En cuanto se hizo un pequeño silencio en la conversación, ella se inclinó ligeramente hacia adelante, con una chispa divertida en los ojos. «Lo llamé a su villa poco después de que saliera», le confesó en voz baja, «y luego fue imposible localizarlo aquí con tanta gente. ¿Sabe lo que ha ocurrido esta tarde en el casino?» Peter negó con la cabeza. «No he oído nada especial», admitió. «He estado en casa todo el día intentando acabar un trabajo. Aunque llegué temprano, la verdad es que no tenía ni idea de a qué hora era la cena». «¿Recuerda a su amigo irlandés, Paddy Collins?» «¿Y cómo olvidarlo?», replicó con un gemido. «Está en Irlanda, ¿no? Dijo que iba a visitar a un tío enfermo que tiene una destilería de whisky». «Tal vez haya ido», concedió ella, «pero le aseguro que en este momento se encuentra en un lugar bastante menos respetable». «Cuénteme», le requirió Peter con cierta ansiedad. Durante unos minutos el servicio interrumpió su charla. Luego Sybil volvió a inclinarse hacia él. «Parece ser que esta tarde llegó a Montecarlo. Fue directamente al casino y salió media hora después, cargando a un croupier en brazos. Por el camino derribó a 2 cocineros y al portero de la entrada». Peter palideció. «¡Santo cielo! ¿Dónde está ahora?» «En la cárcel, y allí se quedará bastante tiempo a menos que alguien intervenga». «¿Pero qué demonios ha ocurrido? Paddy, a plena luz del día, suele comportarse como un ser civilizado». «Nadie lo sabe».
A partir de ese momento, otras conversaciones los reclamaron y Peter tuvo que resignarse a esperar. La cena se le hizo interminable. En cuanto terminó, se excusó con su anfitriona, evitó al grupo que se dirigía al Sporting Club, escribió una nota breve, la acompañó de su tarjeta y envió todo por mensajero especial. 1 hora más tarde, Paddy Collins entraba en el bar del hotel. Iba arrugado pero sonriente, y su entusiasmo no dejaba espacio a explicaciones. Si Peter parecía algo tenso, él no lo notó en lo más mínimo. «Peter James, amigo mío, jamás adivinará de dónde vengo», proclamó, arrebatando una botella de whisky de manos del camarero y sirviendo porciones dobles. «Creo que podría imaginarlo», respondió Peter con sequedad. «De la cárcel, mi buen hombre, un agujero miserable, indigno de cualquier criatura con codos para abrirse paso. Pero ahí estuve, un pájaro enjaulado. Es la primera vez que me ocurre en este lado del Atlántico al menos». «¿Y qué ha hecho para acabar allí?», preguntó James con tono de severa incredulidad. Paddy meditó un momento sobre su vaso. «Es una historia larga. Verá, fui a Irlanda a buscar a la familia, si es que quedaba alguien vivo, en Limerick, especialmente al viejo tío Henry, que tuvo la sensatez de nacer destilador de whisky». Peter asintió. Ya conocía esa parte del plan. «Llegué a Limerick sobre las 2, continuó Paddy. Fui directo a su casa y me encontré con un funeral. El tío Henry, 82 años, había muerto 4 días antes y lo enterraban justo ese día. Me arreglé como pude y fui al cementerio. Apenas terminó la ceremonia, un hombrecillo vestido de negro me llevó a la casa. Allí, en lugar de ofrecerme un trago, que lo había y bueno, me arrastraron a la biblioteca para leer el testamento». Peter, que ya intuía el desenlace, lo miró con creciente atención. «Amigo mío», siguió Paddy, «me costó entender aquella jerigonza legal, pero cuando lo logré, me quedé como si me hubieran golpeado. El viejo había dejado una fortuna. Solo tenía 3 parientes en el mundo: su hermano, la hija de ese hermano y yo. Y el dinero iba íntegro para el que, habiendo sido informado de su enfermedad, asistiera al entierro, y solo yo aparecí». «Pero usted no recibió ninguna notificación», dijo Peter. «Sí, me la mandaron, por carta y telegrama, pero todo fue a Nueva York. Lo mío ha sido pura casualidad. Si no me presento ese día, el dinero habría ido a construir una nueva ala del hospital de Limerick, pero me presenté y ahora soy rico». Peter James, aún desconcertado por la situación, alzó su copa en un gesto de felicitación. «Mi enhorabuena, Paddy», le dijo, «pero ahora le importaría bajar de las nubes un momento y explicarme cómo es que sus primeras 2 horas en Montecarlo las ha pasado entre rejas». Collins suspiró y se sirvió otra copa. «Fue un incidente desafortunado», admitió, «y eso que no soy supersticioso, al menos no tanto como otros irlandeses, pero escuche esto. El número de mi vagón en el tren era el 7, el compartimento 7. En el comedor me asignaron la mesa número 7. La cuenta de la cena, 70 francos, y eso sin contar la botella de whisky que pagué nada más subir al tren. Cuando bajé en la estación de Montecarlo,
un coche de caballos se detuvo justo frente a mí. Número 7. Peter le lanzó una mirada resignada. Y usted lo interpretó como una señal divina, supongo. Claro que sí, exclamó Collins. Salté al coche, fui al casino, cambié algo de dinero y aposté 500 francos al 7. Y el 7 salió, pero no vi ni un solo franco. Pero bueno, ¿por qué no? Un italiano con cara torcida había estado jugando al 6 y al parecer mi ficha de alguna manera se desplazó sobre el 6. Vinieron todos a hablarme al mismo tiempo. No entendía ni una palabra. Mi francés es muy lento y ellos parloteaban como loros. Así que hice lo único que consideré razonable. Levanté al croupier, lo cargué en brazos y lo saqué del edificio. 2 tipos que intentaron detenerme recibieron lo suyo. Dejé al croupier en el jardín de enfrente, entre las flores, y me disponía a cruzar al Hotel de París en paz cuando apareció media docena de gendarmes. Peter no pudo evitar una sonrisa. No pudo con todos, ¿eh? No quise estropearles los uniformes, replicó Paddy. Pero lo que aún no entiendo es cómo he salido tan pronto. Por cómo gritaban, pensé que me iban a enterrar allí. En ese momento, un joven con smoking, de modales impecables y porte oficial, se acercó con deferencia. La dirección del casino ruega a Monsieur Collins que acepte estos 17.500 francos, dijo entregándole un paquete. Lamentan profundamente el malentendido respecto a su apuesta. También le hacen entrega de una tarjeta anual de acceso, ya que la que llevaba, al ser arrestado, fue cancelada. Collins parpadeó, miró el dinero, luego la tarjeta en su funda de cuero repujado y volvió a parpadear. Finalmente, posó una mano sobre el hombro del mensajero. «Acompáñenos a tomar una copa, caballero», le rogó. «Necesito que me explique esta insólita generosidad». El joven se excusó con una sonrisa. «Monsieur me dispensará. Soy empleado del casino y no me está permitido beber en los bares. Les deseo muy buenas noches». Se inclinó y se marchó. Paddy lo siguió con la mirada y luego, rascándose la cabeza, murmuró: «¿Puede creerlo, Peter? Les di una paliza y salgo con dinero y una tarjeta de cortesía. ¿Acaso creen que soy un rey disfrazado?» Peter se limitó a sonreír. «Puedo explicárselo, Paddy. ¿Recuerda nuestra pequeña aventura en la montaña? Esas personas habrían hecho cualquier cosa por nosotros. En cuanto supe lo que le había pasado, envié mi tarjeta. El resto es lo que ha visto». Collins alzó su copa. «Y dicen que no hay gratitud en este mundo. Soy monárquico de por vida, Peter. Si este país entra en guerra, yo les enseñaré a esos críos cómo se pelea». «De momento», sugirió Peter, «tomemos esos sillones del rincón y me cuenta por qué ha regresado aquí en lugar de embarcarse hacia América». Paddy arrastró su vaso hacia el camarero, como quien no quiere la cosa, y luego siguió a su amigo hasta los sillones. «¿Quiere saber por qué estoy aquí y no cruzando el Atlántico? Pues se lo diré. No soy un hombre codicioso. No me parece justo quedarme con todo el dinero del tío Henry solo porque su hermano y la hija de éste no fueron al entierro. Consulté al abogado y me dijo que viven por aquí, desde hace 7 u 8 años. Tal vez usted conozca la zona». Le tendió a James una hoja con una dirección mecanografiada.
Señor Dennis Charles Collins y señorita Eileen Collins, Castillo de Amaris, Saint-Pierre, A.M. Peter asintió. Sé más o menos dónde está. Es una zona agreste, entre Santa Janet y Puget-Teniers. Podemos ir cuando quiera. Le estaría muy agradecido, declaró Paddy. El hombre parece haber prosperado y yo no me siento muy cómodo entre gente que vive en castillos, aunque sean familia. Si no tiene compromiso, podríamos ir mañana. Peter aceptó. Luego se levantó. No se meta en líos, Paddy. Tengo que reunirme con mis amigos. Si no lo veo esta noche, pasaré por su hotel a eso de las 9. Será un placer, dijo Paddy, aunque espero que mis parientes no se hayan vuelto demasiado importantes para recibirnos. A la tarde siguiente, tras más de 2 horas de conducción por senderos imposibles, Peter Haynes maldecía en silencio a todos los cartógrafos del mundo. El mapa que llevaban parecía burlarse de ellos, y el paisaje se volvía más inhóspito con cada curva. Paddy, murmuró entre dientes, sospecho que usted ha arrastrado a más de una persona a empresas absurdas, pero le advierto que esta será la última vez que me arrastre a la caza de castillos. El irlandés, recostado cómodamente en su asiento, sonrió con satisfacción. A mí el lugar me parece magnífico. ¿Ha notado el aroma de aquellos melocotoneros en el valle? Me recordó la destilería del difunto tío Henry. ¿Y las rosas en aquella ladera? La próxima vez que pare me llevo un ramo. El coche se detuvo. A la izquierda se abría un precipicio que descendía cientos de metros sin un solo árbol que amortiguara la caída. A la derecha, la colina se alzaba aún más agreste. Apenas quedaba espacio para las ruedas. Peter, por más hábil conductor que fuera, ya había tenido bastante. Paddy, dijo con calma, ese aroma a flores es encantador, sí, pero también está la otra versión, el miedo instintivo a la eternidad. Si su famoso castillo está tras esa puerta desvencijada, perfecto. Si no, giramos y volvemos a la civilización. No pienso seguir. Muy bien hablado, aprobó Paddy. Veo que está aprendiendo a expresarse como un irlandés. Procedamos hasta esa puerta. Si no vemos señales de castillo, nos damos la vuelta. Haynes arrancó con cautela. Al llegar a la verja, vieron que no era más que una estructura carcomida, apoyada de mala manera entre un poste y un muro de piedra. Paddy se bajó y la apartó con decisión. Aquí tenemos espacio, dijo. Me da buena espina. Estamos cerca. Pasaron entre los pilares de la verja y se detuvieron en una explanada de césped pedregoso. Al fondo, tras una hilera de cipreses, se distinguía una construcción baja, quizá un establo o quizá el mítico castillo. Peter encendió un cigarrillo y suspiró. Más allá no puede llegar mi auto. Vaya usted a pie. Puede que sea un establo, puede que un castillo. Vayamos juntos, insistió Collins. He olvidado las tarjetas de visita y no me siento con valor para irrumpir solo. Puede que mis parientes hayan olvidado su inglés. Ambos se encaminaron por la loma. El viento de las cumbres nevadas les golpeaba la cara. Era una meseta agreste, casi alpina, sembrada de rocas grises y dura hierba montañesa. Al acercarse a la edificación, su asombro fue creciendo. Era una antigua casa de piedra de estilo provenzal, pero completamente descuidada. Ni un sendero ni un jardín.
Solo un portón desvencijado que daba a un viñedo desierto. Sin embargo, el paisaje era espléndido. La ladera descendía hasta un valle profundo, salpicada de olivos, retamas amarillas, melocotoneros tardíos, rosales silvestres y naranjos deformados por el viento. A la derecha, un huerto de manzanos marchitos. Al fondo, una viña moribunda. «Si esto es un castillo», murmuró James, «me como el sombrero». «Hay que preguntar», respondió Collins sin perder el ánimo. «Al menos hay puerta, aunque cuelgue de un solo gozne». Llamaron. Nadie respondió. Pero de un cobertizo cercano emergió un hombre corpulento, con barba negra salpicada de canas, una azada al hombro y un rollo de sarmientos bajo el brazo. No era francés. Algo en él delataba otra sangre. Peter alzó el sombrero con cortesía. «Monsieur, ¿es este el castillo de Amaris?» El hombre clavó sus ojos en Paddy. Al responder lo hizo en inglés, con marcado acento irlandés. «Este es, ¿qué quieren?» Peter miró a su amigo. Paddy dio un paso al frente con gesto abierto. «¿Es usted Dennis Collins, de Limerick, casado con una tal Levin de esta región?» «¿Y si lo soy?» «Entonces soy su sobrino, hijo de su hermano y sobrino también del viejo Henry Collins. Casi rompemos el coche y nos matamos buscándolo por estos riscos. ¿Está loco para vivir en un lugar así?» Un destello hostil cruzó el rostro del hombre. Bajó la azada. «Si eres el hijo de mi hermano Paddy, el que se largó a América, lárgate antes de que te atraviese con esto». «Vaya hospitalidad irlandesa», comentó Collins, retrocediendo sin perder la sonrisa. «Es él, Peter, mi tío. Hoy tiene mal día, parece. Pero antes de irnos, ¿podría ver a mi prima Eileen?» Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta. Una joven salió con paso firme. Llevaba ropas de trabajo, el rostro endurecido por el sol y el viento, pero ni su atuendo rudo ni su piel áspera ocultaban la belleza serena de su figura. Tenía el porte erguido, barbilla firme y unos ojos azul oscuro que brillaban con orgullo. «Disculpen la mala acogida de mi padre», dijo. «Acaba de sufrir una gran decepción. ¿Podrían decirme quiénes son y qué desean? Nuestra situación no permite ofrecerles hospitalidad». Paddy hizo una reverencia teatral. «Es la pequeña Eileen», dijo, «y no me reconoce. Yo soy su primo Paddy». «Lo he reconocido muy bien», respondió ella con frialdad. «Sé que llegó al funeral justo a tiempo para quedarse con todo el dinero del tío Henry, muy propio de un primo». «Siempre fui un muchacho oportuno», murmuró él. El padre rugió. «Fuera de aquí los dos, usted y su amigo». «Tío Denis, no sea impaciente», rogó Paddy. «Ya que estamos aquí, escúcheme. No pienso volver por este camino jamás, y cualquier coche de alquiler habría caído ya al fondo del barranco. Quiero decir algo, así que permítame que me siente, aunque sea en ese suelo de piedra». «Habla como una muñeca de feria», gruñó el hombre, pero su hija empujó un poco más la puerta. «Si no puede soportar el sol», dijo ella, «pase y siéntese. No espere comodidades. Tampoco podemos permitirnos ayudantes. Nuestros viñedos se marchitan, los compradores nos pagan menos y la cosecha ha sido un fracaso. Ya no queda ni alfombra en el salón.
Si encuentran dónde sentarse, siéntense, y cuando acaben de hablar, márchense. El interior era un salón amplio, sin alfombras, con el suelo de piedra desnuda y escaso mobiliario. Las vigas de roble del techo seguían firmes, aunque carcomidas, y en la chimenea aún se distinguían los escudos desvaídos de las familias de Amarís y Levín. A pesar de la limpieza, el aire era húmedo y frío, como si el tiempo se hubiera detenido allí hacía décadas. Paddy se sentó con cuidado en una silla desparejada, una pata envuelta en estera. «Parece que no soy precisamente bienvenido», comentó con su habitual desparpajo. «Exacto», gruñó el viejo Collins acariciando su azada. «El único modo en que me hubiera caído bien habría sido no habiendo nacido». «¿Y usted, prima Aileen?», preguntó Paddy mirándola con atención. Ella se apoyó en la chimenea, erguida, altiva, tan esbelta que casi parecía un muchacho. Sus ojos azules centelleaban de rabia contenida. «Parece un hombre hecho y derecho», dijo con desdén. «Es una pena que no haya sabido ganarse la vida por sí mismo, sin esperar la muerte de un anciano». Dicho esto con tal desprecio, pareció afectarle. Su voz se quebró por un instante y Peter lo notó. «Sé quién es usted», continuó ella, «y veo que mi padre se impacienta. Tiene mal genio y aquí, entre montañas, se acumulan los resentimientos. Le ofende no tener nada que ofrecerle. Por mi parte, será mejor que se marche antes de que anochezca, por su seguridad y por mi tranquilidad». «Todavía no he terminado», replicó Paddy con un firme destello en la mirada. «Entonces termine pronto», sentenció ella. «Si el sol desaparece tras esas nubes o antes de tocar las cumbres nevadas, no volverán a encontrar el valle». La tensión en la sala era palpable. El anciano sujetaba su herramienta con fuerza. Solo la voz serena de la joven impedía que la escena se volviera violenta. Finalmente, Paddy habló con calma. «No he venido solo por cortesía», dijo mirándola con respeto, «aunque he sido feliz al encontrar a una prima tan digna y encantadora. Vengo también por un asunto de negocios». Ella alzó las cejas. «El testamento de mi tío incluía un codicilo. Me exige visitar a los parientes que puedan ser localizados, que al parecer son solo ustedes dos, y averiguar por qué no asistieron al entierro. Si el abogado considera la excusa válida, una parte de la herencia debe ser redistribuida». «¿Cómo dice?», gimió el anciano, incrédulo. «Es sencillo», explicó Paddy. «Si puedo decirle al abogado que no vinieron porque no tenían dinero ni para el viaje, les corresponderá una parte. No sé cuánto exactamente, pero calculo que unas 40.000 libras, quizá un poco más». El hombre se tambaleó. La azada cayó al suelo con gran estrépito. Su rostro se contrajo, sus manos curtidas como el cuero estaban ahora temblando. Peter James sintió una punzada de vergüenza por su ropa impecable y su cómoda vida. Aileen se llevó las manos al rostro. Por primera vez su mirada se quebró. Corrió hacia su padre, lo abrazó con fuerza y apoyó la mejilla en la suya. Era una imagen de ternura inesperada. Peter y Paddy, en un gesto silencioso, salieron con cuidado. Cruzaron el terreno abrupto sin decir palabra y no se detuvieron hasta estar de nuevo en el coche. «Un codicilo curioso ese»,
observó Peter una vez en la carretera. Sí, bastante, asintió Paddy. ¿Pero realmente existe? No pregunte, amigo, repuso Collins, señalando el camino que descendía hacia el valle. Esas dos personas están llenas de orgullo. Si les hubiera ofrecido el dinero directamente, les habría quemado las entrañas. Así lo recibirán con dignidad, a través del abogado. Haré el informe y también mandaré un telegrama para que no piensen que han soñado todo esto. Peter lo vio entrar en la oficina de correos, gesticulando y preguntando cuánto costaba una entrega urgente al castillo de Amarís, dispuesto a pagar 10 veces más si hacía falta. Al salir, con una sonrisa de oreja a oreja, Peter lo tomó del brazo y estrechó su mano con fuerza. «Es usted un tipo estupendo, Collins», dijo con un leve temblor en la voz. «Y usted también, Peter», respondió el irlandés con entusiasmo. «¿Y ahora qué hacemos?» Y señaló con la cabeza el letrero que ondeaba en la brisa: «El café de los buenos amigos». Fin. Muchas gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Si han disfrutado de esta historia, les invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.